Listo, perfecto. Vamos con eso. Gracias, hombre. Sean cordiales a ver si lo conectamos con el tema. Muy bien, qué maravilla verlos. Creo que hay un montón de caras conocidas, nombres también ahí, que no se pierda la bonita costumbre de tener la cámara apagada en las sesiones de Zoom para ver ese montón de cuadritos negros, una delicia total. Pero por lo demás, muchísimas gracias también por la invitación. Ya, no más con salir ahí, Michael, ya lo voy a poner en mi LinkedIn para que me quede ahí, se me suba el nivel. Muy bien. Creo que por demás ustedes pueden ser de diferentes cohortes, no sé si son de la misma, lo dudo, pero muy probablemente yo no me voy a acordar de qué corte es cada uno, pero sí me voy a acordar de ustedes. María Clara, seguramente quien verá probablemente esta grabación en el futuro, no se va a acordar de la cara de nadie a menos que le hagamos una descripción, entonces ahí le hacemos la mención especial. No puedo compartir la pantalla, así Ya te que pongo, qué pues, pena, disculpa. ahí, que nos echen una mano Listo, Diana. en eso. Una maravilla cuando no es el anfitrión, uno no tiene que preocupar. Echarle la culpa a alguien siempre es bueno. Sí, claro, tener a quien echarle la culpa nunca está de más. Bueno, hice la típica, no compartí el audio, pero un segundo que lo compartimos aquí rápidamente. Bien, creo que vamos por acá. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, señor. bien. Una cosa me pareció súper interesante a mí respecto a la charla de Michael y la relación con esta idea de placer y recompensa detrás del cerebro y cómo pues habían algunas personas diferentes a las personas que él define como normales que encontraban un atajo en las drogas para llegar rápidamente a esa recompensa. Y mientras Michael contaba, yo pensaba, bueno, eh, resulta que me tocó después de un personaje que tiene un montón de experiencia, yo qué voy a decir. Pero también pensaba que pues al final se trata de encontrar un reencuadre frente a lo que vamos a presentar o a lo que vamos a decir, porque precisamente es el tema del que quiero conversar con ustedes hoy. Tiene que ver con esa idea del reframing o el reencuadre de los problemas. Y es importante el reencuadre porque muchas veces, y lo vemos sobre todo en las organizaciones que ya tienen algo de experiencia en innovación, que se volvieron muy buenas en el proceso y son súper mecánicas para aplicar herramientas. O sea que casi que la persona quiere saltar inmediatamente a hacer un Customer Journey, un Service Grouping, un mapa de empatía. Sí, pueden listar ahí, parece un refrán ahí alrededor de construir 101 métodos de diseño de nuevo, pero no vemos tantas compañías que se detengan a pensar qué puedo hacer para cambiar de alguna manera la situación a la que me estoy enfrentando. Y esta charla va en esa dirección porque pensaba entonces, cuando veía el tema de las drogas, en que muchas veces lo que nos falta para entender cómo lograr, y por favor interpretemos esto de la mejor manera posible, que lo que yo ofrezco o mi oferta de valor, mi producto o servicio, se convierta en el atajo para que efectivamente el usuario, el cliente o la persona para quien estoy resolviendo determinada situación, para que vea mi producto como ese atajo para llegar a la emoción, a la satisfacción, implica que nosotros reencuadremos el problema. Usualmente nos vamos a tener que preguntar esto y creo que de alguna manera todos los que estamos en alguna organización medianamente grande, en donde hay proyectos, donde los proyectos que fallan no quiebran la organización, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cuántos recursos nos gastamos en solucionar problemas que no son el problema correcto? Y a veces uno ni siquiera se detiene a pensar esto porque asume que lo que estuvo mal fue la solución. Es que pues el problema, seguimos teniendo el problema, pero fallamos en la solución. Esa no es la correcta y entonces tenemos que volver a invertir recursos para llegar a otra posible solución. Y se nos olvida un montón que parte de lo que hacemos en innovación es tratar de disminuir la incertidumbre. Cuando fallamos de manera crítica ya al final de cara al mercado, pues volvemos y nos preguntamos, ¿será que el problema estuvo en realidad en el proceso? ¿O será que el proceso no tenía que hacer nada o no tenía nada para hacer mejor? Porque en ningún momento tuvimos el problema que pudiéramos trabajar en realidad. Y es que incluso desde el mismo punto de vista de la innovación, cuando ustedes le dicen que algo es innovador, miren que ustedes no están pensando en el problema, ¿cierto? Normalmente estamos pensando en que esa solución es innovadora. Y resulta que la solución no es nada si no ha pasado por, en realidad, el problema correcto. Ahora,
hablemos de los problemas y pongámonos problemáticos como deberíamos pensar en realidad. Y es que resulta que las soluciones están definidas inevitablemente, es el sesgo crítico en el mundo de la innovación, y es que las soluciones se definen desde la lógica del problema. Porque como humanos conectamos el contexto de manera inmediata. Es decir, nos vamos a mover en una línea recta tratando de conectar los elementos más visibles con la solución inmediata. Es inevitable. Estamos conectados internamente en esa sinapsis o en esa intención por buscar no querer vivir una vida de esa manera, como decía Michael hace un rato. Y entonces si yo describo o defino, este es el caso clásico, pues, en el mundo del reframing, y es un administrador está recibiendo una serie de quejas frente a un ascensor en el que le dicen que el ascensor es lento. La respuesta inmediata a la idea de que el ascensor sea lento es que necesito que se mueva más rápido y de manera consecuente y lógica, por demás, yo voy a decir que entonces lo que yo necesito es un motor más rápido. La forma en como yo describí el problema hizo que la solución fuera únicamente esa. Pero ¿qué pasa en un contexto en donde ya no puedes tener un motor más rápido? Donde por seguridad, por normativa o por alguna situación de contexto es imposible avanzar hacia ese motor más rápido. Usualmente, hacer un reframing ayuda a que dentro del mismo contexto y con las mismas limitaciones podamos buscar alternativas distintas. Seguramente a ustedes les ha tocado esperar un ascensor en una torre alta y pues ha resultado ser una cosa no muy divertida. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio el problema y trato de entender por qué le molesta a la gente que efectivamente el ascensor sea lento? Comencemos porque lento es una expresión supremamente subjetiva. Así que vale la pena preguntarse qué es lo que está pasando frente a esa percepción. Y si yo le digo que la espera en el ascensor es aburrida, probablemente la respuesta ya no sea que necesito un motor más rápido, sino que la respuesta va a ser algo como que necesito generar un tipo de espera que resulte más amena. ¿Por qué creen que los ascensores tienen un espejo? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Alguien se anima a contarme por qué creen que tiene un espejo un ascensor? Porque como cuando estamos en Zoom, todos amamos vernos. ¿Cierto? Es un poquito ahí entre aprovechar el ego, El de que el Zoom, narcisismo. el narcisismo de alguna forma, o sencillamente porque el viaje resulta más ameno que el silencio incómodo que ocurre cuando el ascensor no tiene ningún tipo de espejo. Usted no sabe si mirar a otra persona y sentirse ahí como un poquito stalker o ahí o mirar hacia la pared y sentirse como una persona rarísima. Se ha montado en los ascensores de las clínicas que por demás, por temas del COVID, ahora te obligan de alguna manera a mirar hacia la pared. Entonces vas subiendo mientras miras a la pared. ¿Cómo cambió la experiencia mientras subía? Para mí es una cosa rarísima. Hace unos días andábamos con el equipo y nos montamos a un ascensor en Imbanaco y estábamos solamente los mismos del INLAB y nos hicimos juiciosamente, no a propósito, pero seguramente sentimos la posibilidad de hacer un chiste al respecto y nos entramos todos sin mirar directamente a nosotros mismos, solamente mirando hacia la pared. Nos bajamos muertos de la risa solo porque sabíamos que la situación era más que rara. Entonces, frente a esa situación, este personaje, un personaje pues por demás importante en el mundo del reframing, tiene esta frase que habla muy bien de el mindset que deberíamos tener en relación a un proyecto. Y normalmente hay una situación y es que queremos saltar rápido del problema y enfocarnos en la solución. Esa situación está basada en muchas cosas. Primero, hay un poco de supervivencia, es la solución la que de alguna manera te salva del problema. Sin embargo, no entender el problema finalmente no te va a salvar porque vas a llegar a una solución similar. Pero pensemos un poco más en esto. En muchos casos nos dicen esto, ¿cierto? Y es un clásico en el mundo de innovación preguntarnos o decirle a la gente, venga, vamos a estudiar este proceso del doble diamante. Y en ese proceso del doble diamante, yo necesito que usted evite pensar de esta manera. Adivinen qué es lo primero que hace la gente
Cuando le decimos, mira, hay que conocer a las personas y necesitamos identificar las necesidades, le decimos, esta persona qué necesita, esta persona necesita y de una, inevitablemente saltan a la solución. ¿Por qué? Porque llevamos muchísimo tiempo saltando a las soluciones, entendiendo la solución como el elemento innovador y no como el elemento resultado. Casi que la solución es la excusa que de alguna manera resulta del proceso tras haber finalizado una buena definición de problema. Y en términos prácticos, voy a pedirles aquí rápidamente, sé que ustedes seguramente tienen esa lleno de post-its esta vaina. Si es posible, prendan la cámara pues para que me muestren. Voy a pedirles que dibujen una escoba. Ahí ya, para que recuerden la pandemia cuando había que hacer oficio y lavar platos de manera incesante. Muy bien, una escobita ahí rápido, pues ustedes que son tremendos dibujantes después de esa clase con Hugo, muéstrenme ahí la escobita. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos ver las cámaras un poco mejor. Entonces, ahí ya Luisa, muy bien. Escobas, más escobas, tremendos dibujantes. Edier, usted, mejor dicho, ahí va a salir a hacer una cosa increíble, estoy seguro. A humillarnos. Sí, a humillar con sus mega dibujos. Muy bien, yo. No, no tengo cómo. Mis escobas son sus escobas, estamos alineados ahí, así que yo venía pensando, Edier seguramente va a dibujar una cosa chévere. Y entonces pasa algo, y es que el pedido que yo les hice, que es el problema que yo estoy representando, se muestra de esta manera, ¿cierto? Todo el mundo hizo la misma vaina, porque en nuestro imaginario las escobas son escobas y punto. Sin embargo, si yo estoy en esta situación, o imagínense estar en el negocio de las escobas y quererse diferenciar desde el contexto o el concepto definido de una escoba. Cuando ustedes piensan en lo que nosotros llamamos commodities, inevitablemente han llegado a ser commodities a través de un proceso mental como el que estamos viviendo en este momento con las escobas. Y es que para todo el mundo está tan claro qué es una escoba que los cambios parecieran un tema que da susto, pero al mismo tiempo se convierten en la forma más clásica de perder tu rentabilidad y, en palabras de Michael, verte beige. ¿Te ves? Igual que todo lo demás. ¿Qué termina escogiendo tu cliente o tu usuario? El más barato. En la mayoría de los casos, incluso puede que tu escoba se vea de mejor calidad en algunas ocasiones, pero como la escoba representa algo que no es tan importante para la gente, bueno, probablemente habrá por ahí alguien que encuentre en las escobas un objeto de fascinación, pero la gran mayoría de tu mercado va a asumir que la escoba es solamente un utensilio y puede que termines cogiendo el más barato. Solo si de verdad es muy mala, y hablando un poco del interior, el contenido no solo de la carcasa, probablemente no, ese más barato no va a funcionar, pero de resto la competencia va a ser muy difícil. Y así es como metemos los negocios en océanos rojos, en donde definitivamente no hay mucho por ganar y cada esfuerzo adicional por tratar de diferenciarnos termina llevándonos a una escoba más barata, apretando los costos o poniéndole, tratando de adornar de alguna manera la escoba con alguna oferta cruzada o algún elemento adicional. Cambiemos la pregunta y, volviendo al contexto de las escobas, preguntémonos qué problema estoy solucionando con la escoba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué problema soluciona la escoba? Limpiar. El mugre. ¿Cierto? Limpiar el mugre del piso. Y recoger. Bueno, ahí se pueden quitar las telarañas también, pero esencialmente es el tema del piso, ¿sí o qué? Así que, eventualmente, cuando yo cambio el problema de necesito construir una escoba a necesito poder limpiar, inmediatamente puedo preguntarme cuáles son todas las formas en que yo podría en realidad resolver ese problema. Inmediatamente dejo de pensar que yo vendo escobas y paso a pensar que vendo elementos que ayudan al usuario a mantener su hogar limpio, porque miren que pues mi deseo no es limpiar, probablemente mi deseo es que mi hogar se vea limpio o que el sitio en donde estoy se vea limpio, e incluso si me pregunto por qué quiero que se vea limpio, puede haber un valor detrás de esto. Pero también vamos a comenzar a encontrar, al redefinir el problema, muchos más elementos que vamos a poder aprovechar desde el punto de vista de cuáles son esos motivadores detrás del usuario y
qué sufrimientos, dolores o situaciones se está enfrentando al tratar de conseguir o alcanzar esa motivación. ¿Qué otras maneras hay de solucionar esto? Cuéntenme ustedes, ¿qué se les ocurre? ¿Qué reemplaza una escoba hoy? Una aspiradora. ¿Una aspiradora? Muy bien. Robots y todos estos que van limpiando solos toda la casa. Muy bien. Un robot, ¿qué más? Uy, una mopa. Una mopa, muy bien. Las mopas tienen ¡No, ahí- señora! Sí, total, ahí eso. Modo Además que esposa, el vea. tono, ¿no? Hubo emoción. Se emocionó hubo y todo, se emoción, emocionó. hubo emoción, eso me Ya gusta. saben qué creo que- regalarle a Vero. Su Además que las cumpleaños. mopas son como una mezcla ahí, una mezcla entre trapeador y escoba, como una cosa ahí súper potente. Son lo Pero- máximo si tienen mascotas. Son lo máximo. Solo le faltó microfibra. Sí. Cuando uno piensa entonces en el problema desde una mirada distinta, comienzan a aparecer esas otras alternativas. No quiere decir que inmediatamente vas a ser distinto. Lo que quiere decir es que comienzas a tener oportunidad de ser diferente. Por eso es importante no olvidar que antes de comenzar un segundo diamante o incluso un primer diamante, ese primer puntico, esa esquinita en el lado izquierdo, termina siendo un elemento relevante. Hay diferentes estrategias para hacer este reframing de manera sistemática y una de ellas, que está basada en esas conexiones poderosas o en la pregunta what if, busca cosas como esta. ¿Cómo se está abordando? ¿Qué pasaría si se invierte la lógica de la solución actual? Uno puede pensar entonces, mire, la escoba es un elemento que en esencia desplaza el mugre o, no sé, el polvo de un sitio a otro a partir de fricción. ¿Qué pasa si en lugar de desplazar atraigo los elementos? Y entonces ahí ustedes hace un rato me dijeron, bueno, puede ser una aspiradora o una de estas maquinitas que va atrapando los elementos. Pregúntese también qué otros artefactos intervienen y entonces aparecen cosas como el recogedor, ¿cierto? Eventualmente la parte de abajo de una alfombra puede servir como recogedor, aunque no estaría bien, pero podría servir. ¿Qué pasaría si los elementos usados se cambian o se eliminan? ¿Qué pasa si pienso en una escoba que no necesita recogedor o pienso en un recogedor que funciona de manera automática? ¿Qué pasa antes y después de la experiencia? Muchas veces diseñamos asumiendo como que el usuario llegó ahí milagrosamente dejado por los alienígenas en determinado punto y a partir de ahí comienza a interactuar. Entonces, la preexperiencia y la postexperiencia son importantes al definir el problema. Si el paso anterior o posterior se modifica, ¿el problema sigue existiendo? ¿Qué pasa si no hay mugre en tu casa? Si no hay polvo en tu casa. El problema cambió radicalmente. Porque uno diría es que ya no necesito la escoba. Y entonces, como el mugre de alguna manera va a aparecer o llega sin que lo traigas, puedo preguntarme cómo puedo hacer para que haya menos necesidad de barrer. ¿Cómo disminuyo la entrada de polvo a estos espacios? Y hay algunas organizaciones que ya lo hacen, las fábricas y demás que se encargan de producir alimentos o tienen producciones que son libres de partículas. Su esfuerzo primordial es evitar que entren más partículas, porque la limpieza resulta más difícil, mucho más difícil. Y se visten de una forma súper chistosa, además una delicia en climas calientes. ¿Quién lo realiza? ¿Qué pasaría si otro individuo o entidad lo hace por uno y entonces comienzan a aparecer las opciones o las posibilidades asociadas a un servicio? Hay muchas alternativas, ¿cierto? Las mopas por acá. ¿Saben qué es más difícil que sacudir o limpiar una escoba para que efectivamente deje todos los elementos en el recogedor? ¿Qué me dicen, por ejemplo, de tener que escurrir un trapeador? Esa es la cosa más aburridora del mundo. Bueno, eso y lavar las ollas, probablemente. Sí, aquí un tema, estamos hablando de temas muy adultos últimamente, pero hay que pensar en ello. Así que, ¿qué puede hacer uno distinto para el usuario? Hay que reentender el problema. Si yo te ofrezco un trapeador que es idéntico a los demás, pero que la forma en que se escurre es diferente, estoy cambiando la experiencia para ti. Y solamente lo puedo hacer si cambié el problema. Si el problema ya no era limpiar, sino escurrir. Y eso implica que nos aproximamos a entender. Yo no uso lo he usado, lo vendían en Home Center, pero uso uno que venden en Al Costo, bueno, no sé dónde más, que uno gira y no tienes que hacer tanta fuerza, solo lo vas girando y tiene un seguro. Y básicamente es súper fácil de escurrir. No tocas una gota del agua.
Y no es que yo tenga mucho lío con el agua, pero normalmente escurrirlo terminaba siendo difícil, incluso por el tamaño del trapeador era complicado. Bueno, este podría ser un buen regalo para Verónica. Mopa en los pies, mopa en el otro. O sea, esto, mejor dicho, de lujo para caminar por ahí. Pero entonces miren cómo aprovecho. Ojo a esta pregunta. ¿En qué dirección nos movemos cuando trapeamos o cuando barremos? ¿Es la misma? Depende si sos zurdo o derecho. Y entonces voy a cambiar la pregunta. Hagamos reframing de No, la en la, pregunta. en la dirección opuesta donde estás trayendo el polvo. Claro, No te mueves entonces, para allá y no para acá. claro, uno normalmente, al menos en las casas, porque digamos, limpieza de espacios grandes usan otra técnica, pero en las casas barremos en una dirección distinta a cómo se hacen las organizaciones, pero cómo trapeamos, por ejemplo. ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde está el trapeador? ¿Está enfrente tuyo o está detrás tuyo? No trapea de espaldas, ¿no? Uno trapea de espalda, La ¿cierto? espalda. ¿Por qué trapeamos de espalda? Para no pisar otra vez. No lo que pisa lo trapeaste. trapeado. Claro, ¿qué pasa si tuvieras en tus zapatos trapeador también? No habría lío, ¿cierto? Ahí vemos a Camila con tremendo ritmo. Ya vamos viendo la independencia colabora un montón. Entonces, miren que Tocaría es a escurrir través los del zapatos. análisis. Miren que aquí todavía no estamos usando ninguna técnica de ideación, pero las ideas comienzan a surgir cuando usted se aproxima a una comprensión detallada del problema, y por eso reenfocar el problema es tan importante. Casi que es la clave para que funcione. De hecho, a Naranjo, por ejemplo, es la parte que más le gusta del proceso de innovación. A pesar de que él es del mundo creativo y demás, no, a él le gusta es saber cuál es el problema. Le parece súper importante porque él dice que si eso está resuelto, lo demás resulta mucho más fácil. Veamos un pequeño video para que hablemos un poco de estas opciones. A ver si esto funciona. Sí. Hey. Having a growing family along with our lovable pets can make picking up after them a constant chore around the house. Why work harder and longer when you don't have to? Now you can do it easier and faster with a Duet. Messes are easy to pick up with the all-new 4-in-1 floor cleaning system that is the perfect combination of tools, providing you comfort and functionality along with thoughtful engineering. Duet's microfiber dust mop switches effortlessly to a sweeping broom, allowing you to collect the larger debris. And the dustpan's self-cleaning chamber will ensure you never have to touch a dirty pad ever again. So more time can be spent doing the things you love, not cleaning up after them. Getting ready and out of the house in the mornings is hectic enough without the usual spills and messes. Cleaning them up quickly and efficiently with one tool that's easy to use can keep you on schedule and on the move with your busy day. Enjoying personal time or schoolwork can be suddenly interrupted by the unexpected. Duet is always ready to pick up the next mess. For small cleanups, simply use it as a sweeping broom. The interchangeable cleaning pads are easy to install and machine washable. For all your floor care needs, Duet has a pad to tackle the job. The dustpan's internal cleaning panel and debris collection tray snap off for easy cleaning. No more shaking to release dirt on pad. No more brushing by hand. No discarding of disposable pads. No need to get a vacuum cleaner every time. Well, we hope no one is sweeping their messes under a rug. Bueno, muy bien. A mí me da pena pues con Verónica, pero yo creo que ya busco en Amazon inmediatamente. A ver, esto me parece interesante. A mí también me sirve el dato. Si no, yo estoy de acuerdo, me parece una cosa chévere. Pero más allá de eso, piensen en dónde están centrando la diferenciación. Es decir, cuando yo pienso en la solución que ofrecen y en un contexto en el que estamos hablando de reframe de problemas,
¿dónde están centrando la diferenciación? No están centrando la diferenciación en el mismo sitio que todo el mundo. Lindsay, yo vi que usted abrió el micrófono. Por favor, déjenos saber. No, profe, iba a decir que mejora mucho la experiencia. Pero hay un tema crítico aquí, y es que ellos te están diciendo que de alguna manera, y de hecho cuando hacen la comparación con los otros elementos, no te dicen que limpie más o que limpie menos. Te dice que limpia, ¿cierto? Cumple la idea de limpiar. Pero hay algo en particular que hace muy bien, y es que, dígame usted. Que nunca tiene que volver a tocar la mugre con sus manos. Y que Primera además cosa. que cuando uno tiene mopa le toca tener mopa y escoba, porque recoger con la mopa es imposible. Pues fue una de mis, desde mi experiencia como señora, pues fue una de lo que mejor me pareció, porque toca tener ambas cosas. En cambio, con esa tienes una sola y no la vuelves a tocar nunca, se autolimpia. Pues es fácil de limpiar. Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Hay algo más por ahí? Que las dos cosas también están en una. Normalmente uno tiene una escoba y un recogedor aparte, y eso está junto. Claro, ¿y eso qué hace? Eso ocupa más espacio, ¿cierto? Ustedes vieron que lo muestran 2 veces. Hey, esto ocupa lo mismo que una sola cosa, e incluso no se ve tan feo. Uno como que quiere esconder la escoba, el trapeador, Sí. el recogedor, ¿cierto? Aquí no, es como que lo ponen ahí. Trabajan en el cuarto como decoración. Sí, es como, es un objeto de diseño que genera ese impacto, incluso para que cuando vayan también tus amigos adultos te pregunten, uy, ¿eso qué es? Yo lo quiero y demás. Entonces, la parte crítica, cuando uno mira esos elementos que definitivamente ustedes mencionan, es que el problema base se sigue resolviendo como se resuelve hoy el problema base en todos los otros elementos de la categoría. Pero hay un cambio importante, y es que los problemas conexos son los que hacen que este producto se vea como un elemento interesante. La idea de tocar, la idea de limpiar, la idea de guardar, él limpia, ¿cierto? Pero el tema de limpiar la mopa, por ejemplo, no tener que desecharla, no tener que tocarla, ahí es donde están los valores, en reencuadrar el problema, no desde esto es un objeto que limpia, sino esto es un objeto que hace la experiencia de limpiar una experiencia más atractiva, más significativa o menos grave. Creo que hay un par de errores en el video. El primero, si esa persona era la misma persona que tenía el perro estaba al lado de uno. Y pues yo no sé cómo sean sus perros, pero si a mí se me cae algo, y mejor dicho, no hay mopa que limpie también. Man aspira todo de una. Claro. Adicionalmente, la segunda cosa es que allá todo se le cae y todo lo tira al piso. Es como, ok, me maquillé, voy a tirar todo al piso. Tiene ahí seguramente algún problema de motricidad, pero en el contexto, bajo los accidentes que muestran además, muestran una comparación súper clara, e incluso la posibilidad de limpiar en muchas opciones, ¿no? Como si está súper embarrado, o si son solamente cabello, bueno, en fin, lo que sea. Hay un montón de elementos importantes, pero el elemento crítico, o la forma, perdón, la ambulancia, si la escuchan, la forma en cómo llegan a este contexto, finalmente termina siendo cómo estudiar el problema conexo. Veamos uno más. Ustedes escuchan la ambulancia terrible, ¿cierto? No tan duro. Pues ya se murió, que eso sí ya no llegó. Vamos con este otro mientras termina la ambulancia por acá. ¿Qué elementos? Está brutal y justo está en la mitad de un trancón terrible, así que ahí está. ¿Qué elementos encontraron adicionales en este? ¿Qué es lo que están tratando de hablar además del problema? ¿Cuáles son los problemas o las situaciones conexas que ellos tratan de resolver? Normalmente uno cuando barre es imposible como barrer las esquinas. Y ahí pues todo va a salir de las esquinas de acuerdo a eso. Lo otro es el almacenamiento. Habla del polen y de
no sé si los, ¿qué? Alergenos, creo que decía. Se habla de unos filtros súper sofisticados ahí. Y la, Un poco técnico, pero termina siendo como la idea detrás. Edir, y la automatización. para mí esa es la mejor parte. No. Tenés que hacer nada, esa vaina sale y barre. ¿Qué problema tenían las primeras versiones de esta vaina? Pues que eran una aspiradora y eventualmente la aspiradora se llenaba. Y entonces tenías que Estarla limpiando. ir, sacar, volver a poner, probablemente poner un reemplazo de la bolsita o limpiar la bolsa. Es decir, terminabas haciendo algo que no resultaba tan divertido. Este literalmente te dice dedíquese al Netflix y yo le limpio la casa. Entonces, los elementos conexos. Esto limpia igual que otra rumba, otra vez sí, pero hay otras cosas que hace mejor, que son problemas que dentro de lo que usted quiere lograr, hoy son barreras dentro del proceso. Así que miren que hacer reframe habla de cambiar la forma de ver el problema, obtener una perspectiva más amplia e identificar qué elementos del sistema puedo tener. De hecho, dale. Qué pena, no, disculpa, no quiero interrumpirte. Dale, no, dale, Boris, te escucho. Es que tengo un problema sobre el problema, en realidad. La pregunta es, ¿nosotros debemos enfocarnos en el problema o en el síntoma? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema aquí? Limpiar bien, el mejor que limpie, que recoja el polvo y todo lo demás. Pero el síntoma es no me quiero untar las manos, no quiero moverme mucho, no quiero que se vea feo. ¿Qué es lo que se atiende en realidad? ¿El síntoma o el problema? Pues yo no sé si el problema es que no me quiero mover. Ese es el esfuerzo que tengo que sufrir para resolver el problema. Y es por eso, ahí lo digo como síntoma. Está sucio. Sí, pero digamos que en la eventualidad, si no atiendes esos elementos que defines como síntomas, como no quererme untar y demás, alguien más lo va a hacer, porque lo detecta como una situación que genera tensión en tu usuario. Entonces la pregunta es, claro, yo estoy en el negocio de limpiar casas, pero yo no estoy en el negocio de construir escobas, ¿cierto? Porque si yo estoy en el negocio de limpiar casas, entiendo que mi usuario está viviendo toda una experiencia y que yo puedo generar soluciones a lo largo de la experiencia. Pero si yo estoy en el negocio de construir algo en particular, solo puedo ofrecer eso. El reframe lo que ayuda es a salirte de esa idea de que construyes una solución y te pone en el contexto de pensar esa solución como un todo, como un elemento que vive el usuario o el cliente dentro del contexto. Sí, yo creo que uno puede pensar, atacar el síntoma puede resultar, pues de alguna manera, no convincente desde el punto de vista de, es que eso no está resolviendo en realidad el problema. Lo que pasa es que hay problemas que son inherentes al usuario y que no se puede, digamos, quitar de raíz, que sería lo que uno quisiera. La idea de que tu casa pues se ensucie de alguna manera es algo que no puedes controlar, ¿cierto? Es como yo no puedo controlar que las ambulancias pasen por aquí, pero yo podría ayudar a que ese proceso sea menos traumático para el usuario que está conectado a las 7:46 tratando de conversar con la gente mientras la ambulancia pasa por el trancón. Entonces, claro, ataco el síntoma, pero en términos prácticos estoy aliviando el dolor o el problema, que es un problema que se va a repetir siempre. Yo no lo puedo controlar. Entonces, que por ahí sería como mi aproximación. No sé si estamos en esa dirección. Yo ahí tengo algo, José, y es, no sé si caemos no sé cómo llamarlo, es decir, tratamos de solucionar un problema común, ¿cierto? Y terminamos impactando los problemas conexos. Y al mejorar los problemas conexos, pues de cierta manera resignificamos la experiencia, ¿sí? Pero no sé si detrás de todo, o sea, si aplique para todo como primera medida, y segundo, si ahí realmente nos estemos enfocando en buscar o en crear nuevas necesidades. ¿Sí me entiendes cómo hacia dónde quiero ir? Sí, es decir, o sea, tu preocupación es que estamos perdiendo enfoque. Pues sí, no, porque de todas maneras se está solucionando el problema principal, que es limpiar, ¿sí? Pero lo mismo Claro, lo puedo hacer con una escoba que con esto, pero al irme por los conexos es a donde digo que de pronto resignifico las cosas para crear nuevas necesidades al cliente o al usuario en este caso, pero realmente estoy impactando o cambiando la realidad del problema base. Esa es como la inquietud que me queda. Bien, para abordar un poco esa pregunta,
Alejo, yo creo que pensemos en el caso del ascensor otra vez. En la segunda mirada, en la mirada de que la espera es aburrida y buscar una forma de que resulte más divertida, si yo logro que la experiencia sea más divertida y entonces el tiempo del ascensor ya no te importa, en teoría no resolví el problema si lo miraba desde, digamos, la óptica inicial, y es, el ascensor sigue siendo lento, pero ya no te importa. ¿Sí? Entonces, de alguna manera creo que esa idea conexa se vuelve potente, no cuando comienzas a agregarle elementos, como tratar de armar ahí una mezcla de un montón de cosas que no siempre va bien, sino cuando de verdad identificas que dentro de la tarea principal, los elementos conexos son lo que te aleja de la felicidad de la experiencia. Y en ese orden de ideas, claro, está el riesgo de, y pasa mucho, en el mundo digital pasa un montón, que la gente trata de, vení, yo quiero lanzar un aplicativo, entonces arrancaron por la solución. Pero adicionalmente dicen, este aplicativo hace de todo. Mejor dicho, quieren arrancar el día cero siendo un super app, tipo Rappi o tipo Widget, pero entonces ese es el otro tipo de composición, porque no estás tratando de resolver los problemas conexos o no estás reidentificando el problema que tiene el usuario, sino que estás tratando de meter un montón de problemas en el mismo elemento. O que un problema conexo, un reenfoque de problema va a ser un elemento en el que el problema principal se resuelve mejor gracias a resolver el problema conexo. Si no estás logrando ese incremento en la mejora, no debería, pues yo no lo consideraría un reframing, sino que pensaría que es otra cosa, estás en otro proyecto distinto. Ese sería como mi enfoque. No sé si eso responde a tu pregunta, Alejo, si estamos como en la misma línea, y no sé, Boris, si estamos o no estamos ahí. Sí, dos cositas. Primero, suele otra vez en la ganancia, que quedó un poquito muy bien, bajo muy bien, volumen. Listo. ¿Ahí mejor? Mejor, mucho mejor. Muy bien, muy bien. La segunda es, sí, por ejemplo, en el caso del ascensor es claro, hay una limitación que es la limitación de que no puede ir a más velocidad, a menos que hagas algo tan disruptivo que maneje, no sé, algo que permita que la gravedad disminuya o una aceleración diferente. Y ahí se solucionaría el problema de fondo, que es la velocidad del ascensor. Estás ahí enfocándote en los síntomas. La cuestión es cuando nos hablan de problemas, siempre, y a mí me ha costado y me cuesta, y de hecho cuando enseño, me cuesta identificar qué es lo que yo debo atender. Porque sí, o sea, nosotros estamos atendiendo en el caso del ascensor los síntomas. Es decir, la sensación y la percepción del tiempo, de lo que es aburrido, de lo que puede ser soso, de lo que yo puedo ayudar para que esa persona pueda mejorar su experiencia dentro de un contexto con limitaciones, y lo entiendo, al igual que nuestro objetivo es limpiar, y limpia también una escoba si usted se dedica con atención, que un robot Roomba modelo X 2300 o lo que sea, que lo va a hacer exactamente igual y va a limpiar bien, y el problema sigue siendo el mismo, pero estoy solucionando una serie de síntomas. Entonces, mi preocupación va más allá del fondo, es la innovación se basa en que nosotros hagamos, y ahí está el enfoque del usuario como centro. Tratemos de hacer feliz a esa persona que tiene una serie de síntomas como en la gripa, que lo que molesta es la fiebre, los mocos y la lloradera, o en realidad, y asumimos que el virus se va a pasar, o que de alguna manera lo vamos va a solucionarse de alguna manera, y enfocarnos y no plantearlo como el problema, sino identificar dentro de esa problemática cuáles son esas sintomatologías en las que podemos afectar. Es que pena ser tan mamón, y es que necesito preguntarlo a alguien que me pueda dar una respuesta en ese sentido. Lo siento. Bueno, probablemente yo también necesite preguntarlo a alguien que pueda dar una respuesta. Yo voy a asumir mi respuesta, pero mira, yo creo que la reflexión es completamente válida desde el punto de vista de cuál es mi rol en esto, qué le digo a la gente que debería atacar. Y para tratar de conectar un poco con eso, voy a usar algo que dijo Alejo hace un rato, y es que ¿será que estoy buscando crear nuevas necesidades? Yo no estoy tan seguro si a uno le crean necesidades. Yo creo que la necesidad lo que pasa es que se transforma y se va componiendo. Y creo que ahí creo que para todo este grupo es claro que la idea de necesidad está asociada a un verbo, ¿cierto? Una acción que quiero ejecutar, o un job to be done, para poner un término más sofisticado. Pero entonces la pregunta es, ¿será que la necesidad, tal cual como la ve mi usuario en su contexto, con las expectativas emergentes que tiene, es lo mismo limpiar
al costo que sea? ¿O será que de pronto lo que estoy logrando al entender los problemas conexos de las opciones que él tiene actualmente para ese verbo, en este caso limpiar, de pronto, ¿será que el elemento potente es que te estoy ofreciendo no solo limpiar, sino que te estoy ofreciendo limpiar sin esfuerzo? Es decir, te estoy ofreciendo limpiar sin que tengas que desgastar tu tiempo, tu cuerpo o otros elementos que ocupan de alguna manera cosas que sí quieres hacer. Entonces yo siento que el abordaje, como lo mencionas, de los síntomas, está más dado por el tratar de entender frente a las soluciones actuales, porque mire que partimos de una cosa que es súper commodity, el abordaje de las soluciones actuales respecto a qué puedo hacer distinto. De lo contrario, me quedaría pensando en no, la única alternativa que tengo es hacerlo más barato o buscar algo por el estilo. Creo que por ahí puede ser, sin estar pues como siempre, es sobre qué enfocarte. Hay que enfocarse en que la persona sea más feliz, en que lo que le ofreces resulte más fluido, más rápido, más algo respecto a su motivación. Si su motivación es limpiar y se divierte limpiando, pues ni de chiras le vas a ofrecer una vaina que resulta automática porque le quitaste toda la diversión. Entonces, un poco entender qué es lo que hay detrás de esa intención. Jennifer. Hola equipo, ¿cómo están? Hola Jennifer, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias. Pues mira que yo lo veía más como a veces no confundir el tema de los efectos con los problemas, el efecto que puede generar el problema. Y pues a veces tendemos a confundir esas dos cosas, y la solución también puede estar como mal enfocada, porque pues ya al final baje la mano, es porque estaba por decir algo como lo que dijiste, si es el punto es limpiar o el punto es que no es que solamente quiera limpiar, sino que simplemente no me quiero esforzar, no quiero hacer nada que tenga que ver con limpieza, pero quiero ver limpio. Entonces, no sé, es como ver si el dilema es limpiar o el dilema es no esforzarme. Entonces, porque si el dilema es limpiar, yo puedo coger la escoba tradicional y limpiar y resolver el problema que tenía. Pero si no me quiero esforzar, literal, eso es una solución que me puede ayudar a mí muchísimo. Entonces, como ver como cuál es en realidad el foco y cuál es el verdadero problema y no un efecto del mismo. De acuerdo, creo que la clave entonces sigue siendo entender cuál es el problema real. Salir de la idea del problema base que es limpiar y dar un paso hacia atrás y pensar, bueno, ¿cuál es el problema real? Si el problema es que resulte divertido limpiar, probablemente yo necesito ofrecer algo que me permita limpiar, pero que me divierta en el camino. Y si el problema es simple, a mí no me importa cómo se limpie, pero se limpia, ahí hay otra situación. Y justo para eso, muchas gracias Jennifer, creo que aparece este siguiente elemento y es, ¿qué pasa en este tipo de sitios? ¿Reconocen esto? Es un baño público autolimpiable. ¿Cuál es el enfoque? Aquí no hay escoba. Aquí hay chorros de agua y drenaje para que rápidamente, de manera casi que instantánea, el espacio quede limpio. Seguimos resolviendo la idea de limpiar, pero en un contexto que no permitía, al menos no de manera ágil, que pudiéramos hacer un tipo de limpieza estándar. ¿O qué pasa con este que sigue aquí? ¿Qué pasa si lo que yo quiero es evitar que se ensucie, como hablábamos hace un rato, y no tanto tratar de limpiar?
Yo debo decir que pues la solución no me gusta mucho, pero habla bien del caso que estamos haciendo y es el enfoque. Dicen que el plástico es reciclable y todo lo demás, pero pues, creo que es un tema innecesario. A mí, por ejemplo, me fascina andar descalzo, entonces creo que es más fácil quitarse los zapatos, pero en términos prácticos es cómo nos enfrentamos al problema, lo que es relevante, cómo entendemos el problema, cómo cambiamos la mirada de ese problema. Antes de hacer cualquier estrategia de las que todos ustedes conocen o de las que probablemente por ser egresados de la maestría conocen, hay que preguntarse cuál es ese reencuadre que estoy haciendo del problema. Antes de tratar de lanzarse a crear una solución, hay que esforzarse por tener el problema correcto y no olvidar los problemas conexos. A veces el verbo principal está resuelto y está resuelto de una manera que funciona, es barata y demás. Entonces, observe los dolores que están alrededor de su usuario en ese proceso y normalmente va a encontrar una forma de diferenciarse sin tener que necesariamente disminuir sus costos. Porque hoy, cuando pensamos en cosas digitales, pensamos que antes de Rappi existían los domicilios, ¿cierto? Ya llevaban años, pues yo ni siquiera sé cuántos años, pero hoy la mayoría de las personas, incluyéndome, preferimos ese tipo de servicio a tener que llamar a un sitio para que le digan, por favor, me repite la dirección. Y si su dirección tenía una letra, tener que decirla con 20 formas distintas. Habían dolores adicionales que se resolvieron ahí. Así que, bueno, esto es un poco lo que traía para compartir con ustedes. Espero haya generado ahí algunos elementos interesantes y nuevamente darles las gracias por la invitación. Creo que ahí hay un montón de temas. Chévere, gracias quienes preguntaron y intervinieron. Mori, voy a quedarme pensando en esa pregunta estuvo muy dura, así que pues trataré de pensar en ella de manera más detallada. Hoy en la universidad hablamos, necesito también tener retroalimentación sobre ello, la verdad. Yo también, busquemos en compañía quien nos dé una mano con ello. Vale. Bueno, yo creo que chévere, ¿no? Me encanta verlos de nuevo y escucharles por ahí. Así que pues nada, chévere. Si hay alguna pregunta o algún elemento adicional, vamos sobre ello. Si no, díganme cuándo es la próxima para venir. No, Moncada. Necesito esta charla para mi empresa. Muy bien, muy bien. Creo que María Alejandra. Sí. Ah, Qué pena vos. No, que necesito esta charla para la empresa. Muchas veces nos enfocamos solamente en la solución y resolvemos el problema equivocado, como decía en la primera diapositiva. Muchas gracias. Estamos, chévere. Sí, estamos obsesionados con las soluciones, ¿no? De alguna manera es como un impulso ahí que aun cuando uno sabe que debería encontrar el problema y pues ustedes vivieron un proceso de formación que los llevó a entender eso de mejor manera, es inevitable. Hay un tema humano ahí que lo empuja a uno, pero pues hay que hacer el ejercicio consciente. Bueno, no, María Alejandra, conversemos a ver qué podemos hacer en tu empresa, por supuesto que sí. Claro que sí, muchas gracias. No, a ustedes por venir, por la invitación y demás. Alejo, ¿no vas a preguntar? No demora, Oscar, ya. No, ya dije lo que tenía que decir. Aprovecha porque ya estamos acabando. Cuando acabe. Ahí ya. Cuando usted Bueno, le dijo, ahora que lo acabando, decís, ya hay pregunta. estaba pensando en que los problemas pueden ser como las cebollas, como decía el burro a Shrek. ¿Sí me entendés? O sea, vos vas sacando las capitas y cada vez vas pelando y pelando hasta llegar al problema final. Es mucho lo que pasa a usted, amigo psicólogo, en la cabeza de la gente que muestra un problema, pero detrás de eso hay otra razón que es la causa raíz. Exacto. Y que lo digan pues Boris y Oscar aquí que son los psicólogos. Es básicamente eso. Entonces, por eso me impactó tanto el tema pues de los problemas conexos, porque no lo había visto de esa forma y es como no sé si reenfocar o desviar un poco ahí el tema para solucionar al final lo mismo, pero creo que con lo que queremos hacer con esto de reenfocar el problema es que busquemos detrás de todas esas capas a ver cuál es la causa raíz o el problema real que tenemos que solucionar, así como decía María Alejandra. De acuerdo, sí, ese es un tema importante. Saben que un poco también lo que te obliga a hacer ese reframing es cuando estás en una situación de bloqueo, de vení, pero es que mi producto hoy funciona, lo que pasa es que el producto de las otras 25 compañías también. ¿Qué hago?
Muchas veces ese reenfoque va a estar en ocasiones desde la forma en cómo se muestra el producto. Hace algún tiempo en una cohorte de la maestría había una vitamina C que era igual que todas las vitaminas C. Nos contaba una de las personas que estaba estudiando que la clave había sido decir que era C más zinc. Y eso se ve como una cosa súper técnica, pero la clave era decir que era más algo más. Porque pues era real, había una combinación y esa combinación tenía un impacto. La mayoría de gente no entendía el impacto, aunque se lo contaban y el producto trataba de desarrollarlo, pero era la idea de que no era solo vitamina C la que tenía un impacto. Entonces, ¿qué fue lo que generaron? No entendamos el problema de esa manera, un poquito más lejos. Camila se ríe, porque no sé por qué reírá Camila, pero ahí había una diferenciación y son cosas pequeñas las que hacen que recuadremos el problema, pero termina siendo lo mismo. Es cómo te diferencias en un contexto en el que tu producto ya funciona y resuelve el problema. Porque cuando uno tiene un problema muy evidente y es que tu producto no funciona, el abordaje resulta un poco más fácil, pero si tu producto en términos generales ya resuelve el problema, pero el problema es que otras 25 compañías lo hacen, ¿qué necesitas hacer? Necesitas reentender tu problema. De lo contrario, siga tratando de disminuir los costos, siga afectando pues de alguna manera la rentabilidad, o Echando siga gente. tratando de competir por quién pone más plata en publicidad o echa más gente para que le salga más barata la nómina. Esa es un poco la situación general ahí. Muy bien, muy bien. Yo vi, fue muy rápido, pero yo vi que por ahí entró la profesora Es como María Clara. Ah, bueno, me dejó un mensaje y se fue. Jennifer, te escuchamos. Es como lo que hizo Koala con Aromatel. O sea, era un suavizante que funcionaba igual que el Suavitel, pero encontró algo súper importante en lo que en realidad los usuarios buscaban en ese producto. Aunque se pensaba que ya estaba resuelto y que ya sabíamos para qué se usaba, ellos identificaron que la gente no usaba el suavizante por la suavidad de la ropa, sino por el olor que dejaba en ella. Entonces, también o reinventan el producto o reinventan la imagen y cómo lo vendo. No te estoy vendiendo suavidad, te estoy vendiendo aroma. Y como vas por el aroma, pues me vas a preferir a mí. Obviamente ellos agregaron un poquito del componente de aroma, pero también lo vendieron así. En cambio, la otra marca lo vendía como suavizante. Entonces, también es como, es el mismo producto, no le he cambiado nada, pero entonces lo estoy vendiendo de otra manera. Encontré que la necesidad era otra y sigues ese producto atendiendo el mismo público, pero y cautivo un poco más. Muy bien. Yo creo que ahí la clave en el caso de Aromatel es que encontraron un hecho que se veía súper común y es que usted cómo sabe si, supongamos que usted dejó una ropa y usted quiere saber si esa ropa está usada o no está usada. La huele. La va a oler, Una ¿cierto? media, ¿no? La típica. No vamos a entrar en detalles, pero la realidad es que sí, confiamos más en nuestra nariz que en nuestros ojos o nuestras manos para la ropa. Sí. Y eso es lo que ellos detectan y por eso lanzan De hecho, eso fue un todo el insight. contexto. Ajá. Ajá, es un insight clarísimo de cómo lo van a Es un abordar. insight. Muy bien. Mejor dicho, Sí. vino la profesora María Clara. Yo no había tenido oportunidad de ver porque los cuadritos eran muy chiquitos, pero los acompaña también el profesor Felipe Duque, que seguro, no sé si a Felipe lo conoce, pero al profe María Clara sí, seguro. Así que gente muy chévere tenemos hoy por acá. Profesora María Clara, bienvenida. Qué placer tenerla por acá. Gracias, José. Hola a todo el mundo, esta gente súper querida, súper conocidos todos. ¿Cómo están? Hola, hola, María Clara. Hola. Hola. Nada, vine a ver, José, cómo los estaba enredando, a ver cómo estaba saliendo. Aquí aprendiendo. Aquí aprendiendo de toda esta gente. Me llevo una pregunta de Boris que me fregó, me fue una pregunta dificilísima. Uy, no, mejor me cerrar el micrófono, no a ver qué Boris me pregunte. Yo sufro con la misma pregunta. Le van a quitar cacao a Boris. Muy bien, muy bien. Bueno, no, insisto, muy chévere conversar con ustedes. Si hay alguna otra pregunta, es el momento. Moncada, muchas gracias.
de parte de, pues, de todos nosotros, también dejaste un nivel muy alto y un recuerdo muy bacano entre nosotros. Y pues aquí digamos que lo más importante es que no se muera el grupo, que este primer impulso nos lleve a alguna parte. Siempre estamos ahí hablando por esos grupos de WhatsApp que tenemos que, hey, ¿por qué no hacemos algo? Que estudiamos, que reunámonos, que no sé qué. Entonces, eso es una de las razones por las cuales buscamos a Orange y sería muy bacano que pudiéramos tener un segundo café allá en ICESI, presencial. Pero por supuesto. Edir está haciendo unas cosas muy bacanas. Ahí hablé con Boris también. Está haciendo unas cosas bien chéveres. Entonces, material ahí es simplemente como recopilar algo de lo que la gente está haciendo y mover la neurona de la innovación a ver si se mantiene ahí como activa. Bueno, creo que eso es más que posible. La universidad dice si es de puertas abiertas y con los egresados todavía más. Es cuestión de definir el tema y la fecha. Creo que eso no es más allá de eso. Habrá que ver si el INLAB está disponible, pero eventualmente pues otro espacio puede funcionar. Así que, pues nada, creo que no le veo problema, pues creo que se puede dar relativamente fácil. Es cuestión de que se defina una fecha en la que la mayoría de gente quiera y pueda ir y listo. No veo barrera ahí. De aquí a eso de pronto ya he encontrado respuesta a la pregunta y lo podemos discutir. Si Edier está haciendo algo chévere y lo quiere compartir, creo que es un espacio chévere donde se podría ver como que se arme la parrilla del día basada en cosas que quieran compartir los egresados. Me parece una cosa chévere. Primero porque no todos se conocen, o al menos eso creo, no sé quiénes son. Insisto, las cohortes se me combinan. Hablamos de vos, María Clara, hace un rato, pero siempre bien. Vos sabes que siempre hablamos bien. Entonces, pues nada, que quienes estén interesados en compartir un tema, se lo pueden enviar a Oscar, se arma una parrilla y buscamos una opción de horario. Hacemos como los grupos de amigos que quieren salir, armamos algún como, no me acuerdo cómo se llama, Doodle o alguna cosa por el estilo para que puedan revisar un horario posible o una fecha posible y listo, donde pueda la mayoría y hacemos streaming ese día igual para los que están por fuera. ¿Cómo fue que dijeron? En el nuevo Silicon Valley de la innovación, Pradera. Muy bien, muy bien, muy José, bien. ahí importante es la invitación abierta pues a todos los que están en temas de innovación actualmente y que estén haciendo procesos o estén aplicándola de alguna forma en sus empresas, en sus actividades, pues también esto es un espacio abierto para que nos levanten la mano y podamos compartir esas experiencias pues entre todos. Listo, esta idea nació pues como decía Oscar de varios que hemos estado como inquietos, como que venga, sentámonos a estudiar, revisemos mucha información, pero si no la aplicamos pues se va quedando y entonces ahí comienzan las conversaciones. Y ahí comenzamos pues a tener unos espacios entre algunos de nosotros. Edier nos mostró unas cosas súper interesantes que estoy seguro que es uno de los temas que todos deberían ver, de cómo aplicar todo el tema en lo que uno hace en el día a día. Es bien chévere, pero aquí sé que por ejemplo la Mona, María Alejandra Núñez que está por ahí, la Mona trabaja en innovación, Jennifer trabaja en innovación, Daniela trabaja en innovación y varios que cuenten pues su experiencia y enfoquemos como en temas que sean de interés para todos. Esa es como la invitación abierta pues a todos los egresados en general. O si tienen de pronto algún conocido o mi jefe putas, pues, en innovación y quiero invitarlo, no sé, es como que abramos el espacio. Chévere. Hola, yo aprovecho Chévere. también con respecto al tema y es la invitación, bueno, agradeciéndoles a todos la participación, a los compañeros que lo han organizado, a los profesores, a Moncada, a Michael, a los profesores que están por aquí y a todos los compañeros pues, que nos están acompañando el día de hoy, es precisamente ampliar esa invitación a que continuemos y mantengamos ese músculo activo de la innovación, que lo que decíamos era que muy posiblemente la recibimos en las clases, lo trabajamos en un momento, pero algunos puede que estemos un poquito oxidados, entonces tenemos que ver cómo hacemos para revitalizar ese aspecto y poderlo mantener. Yo les había ofrecido en general
darles una presentacioncita, pues el hecho de poder dar clases, pues lo mantiene uno activo en esto. Y dije, no, pues, ¿cómo hacemos para hacer que esto se mantenga y poder hacer que esto sea algo activo y constante? Entonces, en ese sentido, yo me propongo o me postulo para la siguiente presentación que tengamos, en la cual yo les pueda presentar los avances que estamos haciendo en innovación educativa con aprendizaje basado en juegos. Empecé estudiando un poquito el tema de la gamificación y luego nos dimos un poquito de cuenta que era aprendizaje basado en juegos y lo podemos incorporar en clases. Y justamente es ese tema, es cómo podemos hacer que la innovación esté en lo que hacemos día a día. Y la idea es que nos podamos presionar un poco o retar a que podamos, bueno, yo soy el siguiente que voy a presentar o la siguiente que voy a presentar, o cómo hago para que lo que yo estoy haciendo, así no necesariamente esté relacionado en lo académico o en lo empresarial, pues cómo lo relaciono con lo que ya hemos aprendido con innovación y nos mantenemos activos. Entonces, pues esa es la invitación, a que nos retemos, a que seamos activos y sobre todo que trabajemos en equipo y podamos llevar a cabo estas apuestas. Pero bueno, ya está el primero en la parrilla ahí, Oscar. Ya Oscar va cuadrando ahí. Sí. No, pues tema educativo, entonces Boris y Edir pueden ir haciendo ahí dupla, que Boris también trabaja en temas de educación. No, muchísimas gracias. A mí me parece ahí también importante, y que lo hablábamos la otra vez con Alejo, con el Mono, creo que con Edir también alcanzamos a hablar, y pues que, no sé, a veces algunos tenemos o tienen proyectos o cosas, algún conocido, algo en donde podemos poner en práctica lo que aprendimos en la maestría, ya que, por ejemplo, creo que la mayoría no estamos metidos de lleno en temas de innovación y nos hace falta estar como en esa práctica. Entonces, pues creo que también la invitación es esa, o sea, si alguno tiene, creo que Jennifer lo ha hecho eventualmente, como, oigan, esto no tienen este cuento, ¿qué se les ocurre? Ayúdenme con esto, como creo que la invitación también es esa, como para que, como decía Edir, trabajemos pues en equipo y entre todos nos ayudemos a seguir con esa chispa activa de la innovación. Entonces ahí les vamos a estar levantando la mano, María Clara, Monk y Orange. De verdad que no queremos que se pierda pues todo este conocimiento que adquirimos y en el que invertimos un dinero representativo, y es ir buscando como la ruta de lo que ha dicho Edir, de lo que dijo Gallego, Alejo, hasta que encontremos una armonía y una inercia que nos lleve a algún lado, no sé. Entonces, bacano tener la posibilidad de seguir haciendo cosas. Vale. De hecho, Oscar, digamos hacer el próximo, si quieres, Edir y yo, y trabajamos un poco sobre innovación educativa, que tiene como el mismo tema, entonces. Total. Y con Boris trabajamos súper bien. Vale. Chévere, porque muchos capacitamos y creo que sin ser profes capacitamos en nuestras empresas y creo que es herramientas súper útiles y válidas. Sí, ojalá nos podamos ver en ICESI presencial, que nos palanqueemos un salón por allá, no tiene que ser el InLab, puede ser otro. No, y otros no salones sé. también tienen unas características y se pueden hacer, o sea, no hay lío. Bacano. Listo, ¿no? Entonces estamos en mayo, miremos a ver si en junio en algún momento podemos poner una fecha ahí como a mitad de junio. Ahí nos hablamos. Que hay vacaciones de estudiantes, puede haber mayor disponibilidad de espacios también, eso ayuda a que sea más fácil. Pónganle fecha para comenzar a sondearla, a ver qué tanta gente puede ir y listo, creo que arranca ahí. Y bacano que, perdón, Monca, bacano que Lorena Rodríguez, Germán, Harold, Valeria, Santiago empujaran pues a sus compañeros para que se fueran uniendo. Y aquí hay una mayoría, creo que de la misma cohorte, entonces, bueno, bacano que cayera otra gente. Yo quería pues felicitarlos por la iniciativa del espacio. No, Jennifer no se le escucha. Debajo de la cama, Jennifer. Casi no se te escucha, Jennifer. Se le fue el audio, Jen. No, pues que quería felicitarlos por haber tenido pues la idea y la iniciativa pues de generar estos espacios, que hay muchas cosas que si uno no pone en práctica
Yo estoy en este momento trabajando en innovación y me he topado con cosas de, ay, ¿cómo era que se hacía esto? Ay, ¿cómo era que se desarrollaba? ¿Cómo era que se llevaba a cabo? Entonces, como que todos estos espacios refrescan mucho todo este tema y más si de pronto no lo estamos como aplicando full, entonces pues sería genial como para tenerlo ahí fresquito, incluso nos contamos cosas en las que estemos y eso nos enriquece muchísimo. Entonces, feliz noche, muchas gracias a todos por sus aportes y por lo que nos compartieron de conocimiento esta noche. O sea, ya nos mandó a dormir, pues, o sea. No, gracias, que duerma bien. No, que duerman, ya. Muchas gracias, Jennifer. Hasta mañana. Sí, ya apagó la luz y todo. Por eso hablaba bajito, ya estaba acostada. Ay, no. No, pues feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, de verdad. Vale. Bueno, no, Igual, compañeros. tanteemos la fecha. Creo que junio es un buen momento y según lo que dice Moncada, pues habrá más salones disponibles y ahí nos ponemos en contacto. Bacano que nos podamos ver. Abrazos para todos, apaguemos la luz, cobija encima y chao a dormir.